Esto en particular trata sobre investigaciones sobre la multidimensionalidad de los archivos mapuches, ¿no? Y incluso ya se fue hablando al principio, ¿no? Salieron nombres como Margot Loyola, ¿no es cierto? Otra serie de iniciativas. Y precisamente sobre esa idea que podemos conversar. Al igual que Luis, me toca la labor de ir moderando esto como con los tiempos. Vamos a ser hartas personas, lo cual lo hace muy interesante. Y después vamos a volver a sentarnos de la misma manera. Yo creo que está bien esta lógica del chabuelo, ¿vale? Va a partir primero Andrea, luego va a seguir la gente de los de Radio Bajay, posteriormente tanto Andrea como Isidora del archivo María Greve, y finalmente después acá Radio Mercado para hablar del archivo de Isabel Alex, ¿vale? Me tengo que presentar acá a mi ñaña Andrea Salazar. Andrea nos conocemos hace harto tiempo en distintos lugares, hace muchas cosas, pero en este caso voy a presentarla como estudiante del doctorado en literatura. También ahí el acercamiento de lo que nos conversaba recién, integrante de la organización Pebula y Tañera Quisuán de Puebla Valparaíso, ¿sí? Y que justamente nos va a conversar sobre este archivo Margot Loyola, ¿no? ¿Vale? Lei mai compucemos le balu tu faci traumu ince rumea yukulen tamun kupaya fachantu mai nutrankayan tu faci futra fomo futra papai nao itu ngechi papai Margot Loyola Pinheiro. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas ustedes. Un honor estar en conjunto con grandes papá y chachay, exponentes de la música mapuche, y también con académicos e investigadores, investigadoras. Lo que hoy día quiero presentar a petición de acá de la Miel, en esta mesa que habla de archivos en torno a la música mapuche, es parte de mi investigación de tesis, que por favor nadie me pregunte nada de la tesis. ¿Cómo va la tesis? Por favor, es la pregunta tabú del momento, pero porque estoy muy comprometida con varias personas acá. Pero bueno, lo que vamos a hablar en específico es de una de las investigadoras que yo me he dedicado a su vez investigar, que fue Margot Loyola Palacios, y que, bueno, su relación con el mundo mapuche, con la música mapuche, no es de la más conocida cuando asociamos a Margot Loyola con la idea del patrimonio cultural inmaterial de la música tradicional, ¿cierto? Más la vinculamos con otras expresiones artísticas. Sin embargo, Margot Loyola tuvo un acercamiento bastante importante con exponentes de la música y de la cultura mapuche, y que eso quedó reflejado en su documentación, en su trabajo de documentación sonora que realizó. Si bien la figura de Margot Loyola es bastante difícil de asir, de poder encajar justamente en lo que hablábamos anteriormente en estas categorías, porque ella no respondía exclusivamente a objetivos de investigación académica propiamente tal, porque uno de sus principales objetivos de vincularse con las comunidades vivas de pueblos originarios que a ella le interesaba conocer, tenía por propósito luego volcar toda esa sabiduría y ese conocimiento que ella lograba generar a través de la investigación en su práctica performática como artista, ¿ya? Como artista escénica, que la vuelve un personaje un tanto controversial. Si pensamos en una mujer chilena, ¿cierto? Como Margot Loyola, que en los años 50 y en los años 60 hacía en sus performances artísticas en grandes escenarios y teatros de Chile y del mundo, ¿cierto? Apropiación cultural. Bueno, Margot Loyola
su acervo documental está conservado principalmente en tres espacios. El primero es la cuestión del precio, y que es bonito, pero es medio complicadito. Ya. Yo lo voy a ir. Este es el primero, el Fondo de Investigación y Documentación de Música Tradicional Chilena Margot Loyola Palacios, que está albergado en la Pontificia Universidad Católica en Valparaíso. ¿Por qué? Porque ella fue académica de esta institución hasta su muerte, hasta el momento de su muerte, ¿cierto? Y de una manera muy previsora, ella negoció con la universidad para poder conservar parte de su acervo documental en la universidad, para ahorrarse, ¿cierto?, los malos ratos de que no tuviese dónde guardar sus pertenencias, como le ha ocurrido, ¿cierto?, a otros y otras investigadoras que, sin ir más lejos acá, luego también está André Menar, el director del archivo de María Esther Greve, que tiene un poco esa experiencia, ¿cierto?, que posterior a su muerte, los objetos que se han ido recopilando durante toda una vida como investigadores queden completamente a la deriva. Margot Loyola se adelantó un poco a eso y se formó este fondo de documentación en la sede central de la Universidad Católica. Sin embargo, hoy día ese fondo se encuentra cerrado al público desde más o menos la pandemia. Los fines de la pandemia fue cerrado y hoy día está todo bodegado, lo que se contiene en el Fondo Margot Loyola, esperando su traslado a la nueva sede de la universidad, que sería en Sausalito, donde se va a abrir la facultad de la escuela, ¿cierto?, de música, y ahí es donde se espera que se pueda nuevamente poner a disposición del público los materiales que se albergan en este fondo documental. ¿Qué es lo que hay acá? Ya hay distintos insumos, distintos documentos que dan cuenta de la relación que tuvo Margot Loyola con sus colaboradores y colaboradoras. Aquí ya vamos a empezar a hablar de conceptos, ¿cierto?, en términos metodológicos, cómo poder referirnos a los informantes con los cuales los investigadores no indígenas, ¿cierto?, hacen su carrera, como es el caso de Margot Loyola, en colaboración con personas tan importantes como Juan Guarapil Guaramán, que todavía vive, ¿cierto?, un destacado quinche mapuche que está en la comuna de Maipú, muy cieguito en la actualidad, y que colaboró enormemente con Margot Loyola desde su más tierna juventud, ya no tan solo como músico que la acompañaba a las grabaciones cuando necesitaba grabar tutruca, pifilca, sino que también como compositor y traductor, realmente un intermediario intercultural, un mediador intercultural, como diríamos hoy en día. Asimismo, también está parte de los vestigios que dan cuenta de la relación que tuvo Margot Loyola con algunos importantes agentes de la cultura mapuche, como por ejemplo un par de machis. Ya acá yo voy a nombrar principalmente a dos que son las que yo he trabajado en mi investigación: la machi Edelmira Lepillán y la machi Marcelina Neculpan en particular, que ella era oriunda de la comuna de Cholchol, en la 9ª región. En el fondo documental se conservan estos cassettes, que un ejemplo el que vemos allá abajo. Hay 2 cassettes que dan cuenta de grabaciones en terreno que hizo Margot Loyola con la machi Marcelina Neculpan, y que incluso ella nombra en el rótulo del cassette como clases de la machi, realmente poniéndose en una situación comunicacional invertida, donde ella adopta el rol
de alumna, ¿cierto?, de discípula, escuchando a la Machi como si fuese su gran maestra. ¿Para qué? Para luego ella volcar en los escenarios toda esa gestualidad, toda la performance también que desarrollaban cada una de sus informantes, ella vestida de Machi en los escenarios, Margot Loyola vestida de Machi en los escenarios. También, más contemporáneamente, Margot Loyola se apoyó muchísimo con una joven dirigente importantísima después, con los años, que es Sofía Painequeo, cuando vivía en Peñalolén, ¿cierto?, en Santiago, y se vinculaba muchísimo con actores dentro del mundo cultural chileno. Sofía Painequeo también la acompañó en programas de televisión, bueno, y de una manera como menos relevante, pero que también está parte de eso conservado en el fondo documental, también con José Santos Lincomán, este famoso cacique de Chilhuehuapi y importantísimo dirigente del mundo huilliche. En el fondo documental que se conserva en la Católica están los libros también que Margot Loyola fue juntando como parte de su biblioteca personal. Hay un par de instrumentos musicales, numerosas partituras, documentos de cuadernos de campo y también anotaciones que como investigadores e investigadoras vamos generando a lo largo de los años. Bueno, imagínense un poco la situación un tanto pudorosa en la que me encuentro yo de meterme a bucear en los archivos personales de las investigadoras, que una no siempre está tan concentrada, digamos, como en sus objetivos de investigación, y muchas veces las anotaciones tienen que ver con cualquier cosa, ¿cierto? O sea, no solamente en esta dinámica, en esta necesidad de archivar, de testimoniar lo que vamos haciendo, vamos poniendo puras grandes ideas, ¿cierto? Entonces, eso lo vuelve mi investigación un poco ahí, o sea, la siento yo como muy humana en ese sentido, porque también explora las sombras y los matices de estos grandes personajes como, por ejemplo, Margot Loyola. Rápidamente, comentar que también el acervo de Loyola está conservada en la Academia Nacional de Cultura Tradicional y las Artes Margot Loyola, que básicamente es la fundación de su viudo, Osvaldo Cádiz, que en su domicilio particular tiene una enorme cantidad también de documentación importante, como cuadernos de campo, CDs, cassettes, vinilos, VHS, fotografías, libros y publicaciones que hicieron en conjunto, en coautoría con su esposa. Y bueno, alguna de esa documentación es lo que podemos ver acá en esta fotografía. No se alcanza a percibir mucho, pero por ejemplo, a mano izquierda está un fragmento de un cuaderno de campo donde Margot Loyola clasifica los instrumentos mapuches por membranófonos, aerófonos, o sea, siguiendo toda la clasificación occidental que conocemos. Abajo está la foto que ella tiene bastante joven con la Machi en su rehue, Edelmira Lepillán, y arriba es la fotografía de Margot Loyola vestida de Machi, dispuesta para su escenificación en un concierto que ella daba, donde también cantaba sausau, tonada chilena, o sea, todo una exponente del folclore chileno. La relación con este tipo de archivos, que son más bien personales y privados, es bastante conflictuada, me atrevería a decir, porque los deudos, en este caso, como es la figura de Osvaldo Cádiz, están muy preocupados de dejar siempre en la más alta posición el nombre y la figura, en este caso de Margot Loyola. Entonces, venir un poco a hurguetear, ¿cierto? A querer
remover ahí lo que está muy tranquilito, diciendo, por ejemplo, pero ¿por qué Margot Loyola no reconoció a todos sus informantes, no nombraba de dónde eran quienes le entregaban sus cantos o cómo se llamaban? Son preguntas un tanto incómodas que a veces los custodios, los archiveros, ¿cierto? Se demoran en responder, ¿cierto? Porque están preocupados de mantener ahí esa figura fetiche también de las investigadoras. En último lugar, y ya como para ir cerrando, para que conozcan, si es que no lo sabían, en el Museo Nacional de Historia Natural, acá en Santiago, en la Quinta Normal, hay un importante acervo de objetos de la cultura material que el Ministerio de las Culturas, ¿cierto? El Servicio Nacional de Patrimonio Cultural le compró a la Fundación Margot Loyola y que están conservadas en las bodegas del museo. Principalmente son ayecahue o instrumentos, como decíamos ahí más temprano, ¿cierto? Entre los cuales quisiera destacar que hay 3 pultrunes de machi, ya no sabemos de quiénes son, de quiénes eran, ni cómo, digamos, accedió a tener la posesión de esos pultrunes. Y hay uno bastante interesante que es el K-pultrún, que tiene parche por los 2 lados y que hoy en día es como más difícil de ver en los tabunes, en los distintos lugares. También se conserva un quinquelcahue, que es bastante importante para quienes están más en la arqueología musical como usted, don José, y bastante de los atuendos del taculugún que usaba Margot Loyola en sus performances de machi. Se conservan 2 trapelacuchas, varios trariloncos, ¿cierto? Hay muchas joyas, hay mucha rutrán que está conservado en el museo, y también algunos instrumentos como metahues, un sinfín de cosas en realidad en cajas, ¿ya? VHS y fotografías también. Ahora, tener la posibilidad de rastrear los distintos acervos documentales que nutren, ¿cierto? Esta figura de Margot Loyola en relación a la música mapuche tiene un objetivo, que es dar inicio a un proyecto que recientemente nos ganamos con unos Lamien, de crear un archivo web ya que está en construcción, ¿cierto? Que queremos titular Archivo Sonoro Mapuche. Poder digitalizar con buena calidad de sonido, ¿cierto? Hacer las restauraciones correspondientes y contar con esos materiales de audio principalmente, para ponerlos a disposición de todos y todas las investigadoras mapudungún, gente que estamos necesitando, ¿cierto? Tener espacios para escuchar el canto, para perfeccionar nuestro mapudungún, por ejemplo, ahí a libre disposición. Ese es el principal objetivo de que se cree este sitio web, y a la vez también hacer una especie de ordenamiento de distintos archivos, fonotecas, sitios web que existen alrededor del mundo, no solamente en Chile, en Argentina, hay en Estados Unidos, en un par de instituciones en Europa tienen a disposición archivos sonoros digitalizados, pero están todos dispersos. Entonces queremos ahí hacer una especie de condensación de los archivos sonoros que están dando vueltas por el mundo, y vamos a incluir ahí justamente parte de las grabaciones inéditas de Margot Loyola que trabajó con la machi Marcelina Neculpan. De eso se trata la investigación. Lo último, si es que alcanzamos, lo podemos dejar para el final. También traía ahí parte de los audios para que puedan escuchar la interacción que tenía Margot Loyola con las machi. Es bastante interesante cómo dialogan, ¿cierto? Cómo ella se predispone a la situación de escucha, pero también cómo es bastante incisiva en sus peticiones, cuando le pide que toquen una vez más, ¿cierto? Que le explique bien lo que le está queriendo decir. El archivo de audio
en el caso de Marcelina Neculpan, que fue grabado en la década de los 60, es una especie de fotografía que nos permite identificar la situación de licitación en la que se estaban desarrollando la interacción entre estas dos personas, ¿ya? Porque es definitivamente la recopiladora, en este caso Margot Loyola, la que demanda a la exponente Alamachi a poder responder, y ahí hay varias cuestiones en cuanto a la ética en las investigaciones que podríamos conversar luego en conjunto al final de esta mesa. Fente Puita Ni Nutram, Rume Mayukulen Inche, muchas gracias a todos y a todas. Play, vamos a seguir, vamos a dejar el audio para escucharlo antes de la etapa de conversación, pues así también refresca la idea que realizó. Play. Ahora quiero invitar a por favor, quiero invitar acá a los dueños de Radio Bajar para poder seguir con este chat. Nos acompañan desde Écolo, ustedes, ¿no es cierto? Está Peña Artemio Escobar, ¿sí? Bueno. Alex Calfiqueo y Nabil Señabil. Que dicho sea de paso, está siendo transmitido por la radio. Tiene preparado siempre. Marmari con Puché, Marmari Cubaní, Marmari con Cubaní al Tuleruta Pachemisora, Pulpantoni Vita Caromó, 1160 en AM, Radio La Voz del Budi, 107.9, Radio Huarquén Caluf, 98.3, y Tirúa Cañete también está en retransmisión en este minuto, y el Museo de Arte Precolombino, y Radio Baja, y por supuesto en esta, llevando al territorio, ¿verdad?, esta conversación. Bueno, hoy nos convoca contarles un poco acerca de este trabajo que hemos venido realizando desde 1980, 82, cuando comienza un mítico programa bajo el año Charco, donde se realizó diversas grabaciones tanto del Tram como también del Cantún, registros sonoros de audio de música mapuche, y desde en ese momento entonces comienza a clasificarse la música mapuche. En ese minuto la nomenclatura era música mapuche, ¿cierto? Se almacenaba en reed to reel. Después, con la tecnología del cassette, se formaron bloques de música mapuche, y hasta el día de hoy, con la tecnología, con la computadora, entonces se ha individualizado. Cada ejecutante tiene su carpeta, como la papaya Elisa, que nos acompaña en nuestro premio nacional hoy día. También tiene el Cantún allá, que hemos ido registrando en los encuentros que nos hemos topado con ella, y ella también tiene su carpeta, y ahí está su registro también de más cercano, ¿no? Y al momento tenemos cerca de 3.300 registros sonoros solamente del Cantún, lo que conlleva Purrún, el Cantún, Guillatún, Choique Purrún, Mazatún Purrún, Ñochi Purrún, ¿verdad? Todos estos registros son cerca de 3.200 al momento, ¿no? Y como les estaba comentando, están en varios formatos, en cintas reel to reel, que tenemos cerca de 60. Esa fue la manera de poder respaldarla aquí en minuto, en 1980 en adelante. Tenemos 230 bloques de música mapuche. Esos bloques contemplan el Cantún, Purrún, Yeyipún, bien variado, porque era lo que se usaba en la programación diaria de la radio, ¿verdad? Y después tenemos también mini disc, y ahora tenemos las computadoras, discos duros, donde estamos entonces almacenando y también indexando la música. Dentro de eso tenemos, como les estaba comentando, carpetas individualizadas, el formato en que está grabado, el estilo oral, el rol tradicional, si es machi, si es quimche, si es café. Todos esos datos se van incluyendo entonces en esa planilla de Excel. Lugar de la grabación, donde fue grabado, fecha de la grabación, equipos que se utilizaron para la grabación en tiempos más actuales. Esos datos están, digamos, ¿no? En las últimas indexaciones, en los últimos registros, hemos ido incorporando los equipos que se han utilizado. El estado de la conservación de la grabación, grabado por tal persona, ¿cierto? Información sonora, si es voz solista, acompañada, si hay voces de niños de fondo, instrumentos que acompañan, también se registran. El log, la comuna,
del territorio donde corresponde, donde pertenece en este caso, ¿cierto?, el ejecutante de la obra. Eso les quería comentar, y aquí dejo a mi peña Artemio y Nabil también, que me van a complementar un poco más acerca de este letrado. Feliz, me sorprende escuchar a mi peña. Me sorprende escuchar a mi peña. Bueno, inche Artemio es algo no piñen, inche rita coifimo con nuestro hecho de un mulati, rita pumari chupanto pedo, rita poner riti comunicador social pidiendo cada uno, y cada uno eche o el que con el tramo, o el que con el chem ayekan, pinita tpa. Kita radio lagi pun kita berulang kita soy mari que chupanto amul pelai te uma ta chupam amutun ta ni mapu amul baton kita ni fatum ni semua itu kita beli lohung kita belilan kita re mapu muten chupam kita mengeli nanti. Entonces voy a hablar un poquito en español y voy a hablar un poquito de cómo se hicieron estas grabaciones. Pusimos de acuerdo aquí con mi empeño para hablar en poco tiempo, porque usted sabe que el mapuche necesitamos un poquito de tiempo, necesitamos mucho tiempo. Entonces me gustaría decirle que las grabaciones yo estaba identificando más o menos 4 formas. ¿Ya? Por ejemplo, una es un evento cultural que la emisora hacía por cumplir un año más de existencia en La Labranza. Ustedes saben que la emisora está ubicada en un terreno amplio, ¿no es cierto?, como de 5 hectáreas, ¿no es cierto? Entonces el campo da como para hacer un escenario al aire libre, a lo mejor Milamien participó en un evento ese. Y esa es una forma, digamos, que la gente se acercaba a celebrar junto al personal de la radio, de la emisora, ¿no es cierto?, a celebrar un año más de existencia de la emisora. Entonces, y ellos iban y participaban con un URL, con una YK, un Chuchocatún, un Filcatún, entonces se recopilaba esa música y se guardaba para poder retransmitir. Y se editaban, por supuesto, porque ustedes saben que la música no solo va con música, sino que va con un preámbulo, la gente se expresa, primero da un saludo, una bienvenida, un pentucún, muchas veces, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, la otra forma es cuando nos invitaban a sus mismas comunidades. ¿Ya? La gente mandaba un mensaje, o a veces mandaban en aquellos tiempos cuando se inició la radio, no existía el teléfono como ahora, sino que existían las cartas. ¿Ya? Se tenía un buzón en el terminal de buses de Temuco, y ahí la gente dejaba su cartita solicitando, ¿no es cierto?, muchas veces que le transmitieran algún mensaje o bien una invitación para ir a grabar a sus comunidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía el equipo? Se programaba una salida al campo, llegábamos allá y la gente estaba toda reunida allá. ¿Ya? Entonces eso por voluntad de ellos, digamos. ¿Ya? Y ahí había niños, huenchos, homos, todo lo que compone la vida, la familia en la comunidad. Y entonces ahí habían varios peñas también que tenían un URL, un chucatún, un filcatún, un trompetún también, ¿no es cierto? Y eso se grababa ahí en el terreno. Se iba con, en aquellos tiempos, una de estas grabadoras Sony, una radio que se utilizaba mucho en aquellos tiempos para escuchar radio. Esa fue una radio inicial, digamos, con la que se grabó en cassette, ¿ya? Con micrófonos de alta capacidad que existían en aquel tiempo y que se ponía ahí al medio, digamos, y podía escuchar ambientalmente, captar un buen sonido. Esa es una forma, y la otra forma, ¿no es cierto?, es la gente que en su misma casa empezó a grabarse a sí mismo, que se empezó a grabar. Muchos peñas también llegaron muchas veces con un cassette: mire, yo traje esto, me lo grabé en la casa. No era muy buena calidad el sonido, pero ahí, como existía la tecnología en la radio, entonces se mejoraba un poquito el sonido, ¿ya? Y lo otro que yo vi, ¿no es cierto?, ustedes saben que la emisora es una institución religiosa que también salía a las comunidades a promover su fe, y de alguna manera, después que terminaba la conversación,
esa persona, ¿no es cierto?, a esa, sea mujer o hombre, le dedicaba una canción por haberle visitado. Entonces ya ahí hacía notar, ¿no es cierto?, de lo que le habían conversado, o, ¿no es cierto?, el momento que habían vivido. Muchas veces le decía, toma un mate. Entonces todo lo que se vivió en esa conversación lo hacía acá. ¿Ya? Entonces esas 4 formas que yo identifiqué, cómo se recopilaron estas 3.000 y tantos temas que dice mi Peñales, pero yo creo que ahora mi Peña sigue haciendo más grabaciones, donde tiene muchas invitaciones por ahí y las va incorporando. Entonces, más fácil ahora porque en aquel tiempo había que volver, poner el cassette, escuchar completo. Hoy en día en la computadora uno pincha y avanza, ¿no? En el pasado había que escuchar todo y cortarlo y arreglar. Entonces, eso es lo que yo podría decir en cuanto a la experiencia de recopilación de la música, y que me gustó mucho, digamos, la conversación, no alcancé a opinar, pero no importa. Ahora y lo que un poco decía mi Peñi Juan también, ¿no es cierto?, cuando me hablan de música, música es, no pertenece a la cultura mapuche, es música, sino que existe, ¿no es cierto?, Ayacán, Ricatún, Rugatún, Chancantún, Epeutún, Piantún, todo eso compone, digamos, si lo formamos en conjunto, podemos llamar música o piano o epeo, ¿no es cierto?, porque muchas veces el epeo también lo transforma en uy. Entonces, y eso sería mejor que... Exacto, más pendiente. Entonces, como teníamos repartido la cosa, no, yo quería referirme a que, bueno, como ustedes escucharon acá con los dos Peñi, estamos hablando de lo que es Radio Bajay, lo que Radio Bajay ha hecho durante 4 décadas. ¿Ya? Pero eso dio paso a un proyecto, y aquí tengo que mencionar a los Peñi, al Leo, ¿no? A Leo Díaz, José Velázquez y a la Katy Zamora, que, bueno, producto de que nos conocimos con Leo hace, no sé, 5 años atrás, porque él estaba haciendo su tesis doctoral, ¿no es cierto? Llegó a hablar conmigo, yo trabajo en la Universidad Católica y en antropología, y bueno, dentro de varias cosas, de textos, de autores que empezamos a descubrir, le dije yo, mira, usted, como estaba haciéndolo en ese momento, sobre el canto de Machi, ¿no es cierto? Tiene que ir a la Radio Bajay. Vaya allá a conocer, habla ahí con el Peña Alex, y así fue. Y cuando Leo va y vuelve loco. Y me dice, oye, pero es que ahí hay un tremendo archivo que tenemos que hacer algo, que bueno, lo que está ahí, porque yo trabajé los primeros 5 años de la radio, del 87 al 92, y siempre pensé que esto que se estaba generando, que se había generado, ¿no es cierto?, teníamos que protegerlo, cuidarlo, ordenarlo. La radio ha hecho mucho en el resguardo, en el cuidado, en la mantención, en un ordenamiento, pero levantamos con Leo, con José, un proyecto que se fue sumando, se sumó Alex, se sumó Artemio y Katy. Presentamos al Servicio Nacional del Patrimonio, que nombraron instituciones, por estar escuchando. Y ganamos un proyecto del 2020 que empezó a ejecutarse en noviembre del 2021, que fue el Patrimonio Oral del Gualmapu, identificación, inventario y memoria del archivo sonoro mapuche de Radio Bajay. ¿Ya? Y lo que hizo, lo que provocó ese archivo fue, bueno, primero nos metimos con todo, nos repartimos roles, y entonces hicimos un trabajo del ordenamiento, ¿no es cierto? ¿Cuántos minutos quedan? 6, quedan 5. Ya, el video son 2, ya tengo 2 para hablar. Fue el ordenamiento de ese archivo, efectivamente había un archivo, pero un archivo radiofónico, ¿no es cierto? Por decirlo de una forma. Entonces, ¿cómo convertimos este archivo, que todavía hay que discutir más y conversar más, en un archivo? Y ahí Leo y José y empezamos a discutir, bueno, cuáles son esos estándares que hay de archivos, ¿no es cierto?, de archivos de música, de archivos de sonoridad. Y bueno, lo que se hace es una indexación, ¿no es cierto? Todo el material digitalizado por la radio, desde el 2005 la radio se transforma en una radio digital, ¿no es cierto?, computación, porque hay un computador allá que lo recibe y él hace todo de acá, ¿no? Y Don Peñi cantaba 3 un cantún, por ejemplo, y se elegía 1 o 2 para que se empezaran a emitir por la radio. Entonces, hay material, se digitalizó lo que se siguió emitiendo,
pero hay material que no está todavía digitalizado. Es menor, la mayoría de la música está digitalizada, pero si hablamos de PEO, NOTAM, o sea, grabaciones de conversaciones a través de toda el One Mapu, o sea, todavía eso hay que digitalizarlo, hay que trabajarlo, ¿ya? Entonces, pero fue un interesante trabajo. Katy, por ejemplo, ayudó a relacionar la materialidad, dónde están las cintas, dónde están los cassettes, dónde están los mini disc, los CD que se grababan, los fotografió todos y los relacionó, ¿no es cierto? Y ahí hay otros archivos Excel con la nomenclatura MM05, es esta cinta reel to reel que se relaciona con estas grabaciones que están digitalizadas, ¿ya? Y cuáles no están digitalizadas. O sea, también hay otro trabajo que hizo este proyecto. Y lo otro fue tratar de hacer hicimos un trabajo etnográfico de visitar a Peña, Lamien, Papay, que tanto que grabaron como que fueron locutores en la radio. Hicimos 2 tragunes grandes ahí al ladito de la misma emisora, ¿no? Entonces también conversamos con toda la gente que fue colaborando ha ido colaborando en estos 40 años, casi 36. La radio tiene 36 al aire, pero los procesos de grabación vienen como de 5 o 6 años antes. 82. Y de eso salió un documental que estamos difundiendo, y ahí un pequeño... Chumble fui mi papá y María Nahuel por allá por los de Coyeleu, fui al que me que pelaimita a ti, chapel con un pelaimita a mis anchos y la radio mal que tú a las 9 de la mañana, matu con chapel con un que en Sancho, con Ñehuaca, con el portero, mal que no quieren. Ok, muestra cultural mapuche de Villarrica. Tuntenchi panto ni también cultrum peñi. Pues tenchi panto ni. Ya. ¿Cuál canto era? ¿Se acuerda cuál era el que pedían harto ahí? Sí, se llama María, Mariquita. ¿Ese lo pedían harto? Sí. Mariquita. Ya. Decía, la María Mariquita anda por Santiago viajando. Cuando vuelva tendré que comprar un lindo nuevo asiento. Están en la sintonía del Radio Bahá'í, en su compañía. Rosugutati, Puchachay, Puweni, Vita, Kitunia y Monta Tfachir, Mate Turn, junto al mate en Radio Bahá'í. Varias gente mapuche y también no mapuche que dimensiona la envergadura del archivo de la Radio Bahá'í, ¿no? O sea, que como sabemos está grabando música mapuche desde principios de los años 80 hasta la actualidad, o sea, son 40 años de grabaciones sostenidas de música mapuche y además los Peñi y la Mien de la Radio Bahá'í han tenido una cercanía con distintas comunidades que le ha permitido y que la gente confíe y grabe una serie de expresiones orales mapuches que es difícil conseguirlo. Bueno, Fele y Pupeño y también vamos a seguir sonando en Champehuel. Agradecerles nuevamente la invitación, o sea, que hayan aceptado la invitación a todos ustedes. Hoy día nos acompaña Isidora Mora Sala, que trabaja también en el archivo María Estegrede, y André Benar también, ambos, ¿no es cierto?, del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, que nos van a contar sobre precisamente el Fondo María Estegrede. ¿Ya? ¿Vale? Vale. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, bueno, le voy a dejar la palabra a Isidora, que es la encargada del archivo, para que haga una presentación de la estructura, la historia.
Por favor. Entonces, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a exponer, nos dividimos la presentación. Justamente yo voy a hablar sobre el aspecto metodológico del archivo. La siguiente, que lo constituimos como el Fondo María Esther Greve. Entonces, yo me inserto hace un par de meses en el departamento en pos de poder mancomunar y engarzar los distintos esfuerzos que se han hecho como a través de los años, desde el 2007 hasta la fecha, por poder constituirlo como un fondo, por poder gestionarlo para poder ponerlo en valor, generar las investigaciones y así como también poder las investigaciones anteriores que se han realizado, poder traerlas de alguna manera, como dijo la compañera, y centralizar como todo lo que como desparramado y fragmentado que está en los archivos sonoros, en este caso lo que nos convoca, que es María Esther Greve. Entonces, desde el 2007 hasta el 2023 tenemos como una línea de tiempo en donde primero se comenzó como con una digitalización, pero la digitalización nunca se hizo con un inventario como a la par, y así tampoco con un proceso de catalogación. Entonces, como hoy día justamente vamos como de atrás hacia adelante, y hoy día estamos en un proceso de inventario, catalogación y una planificación como estratégica interna para poder que el archivo pueda ser público, pues se puedan hacer investigaciones asociadas y se pueda difundir tanto para los estudiantes, investigadores o cualquier como otro uso que se pueda dar. Entonces, hoy día nos encontramos en ese proceso de inventario. Siguiente, y para ello primero tenemos cómo se recibió el fondo en el 2007, lo cual el fondo igual hoy día está dividido de alguna manera, se aloja físicamente en el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, en donde están la mayoría de las piezas. Sin embargo se ve lo que es libros y revistas, se lo quedó con la misma biblioteca de la universidad, entonces también están a consulta, pero tenemos procesos de inventario paralelos de alguna manera. En la que sigue tenemos una composición, esta es la tercera composición del fondo, entonces tenemos principalmente objetos que yacen en el laboratorio, tenemos los libros y revistas que se encuentran almacenados en la biblioteca, y después tenemos una composición de una colección organológica que yace en los depósitos patrimoniales de la facultad junto con las colecciones de arqueología y antropología física. Esto es lo que efectivamente también nos ocurre en las presentaciones anteriores. No tenemos el dato de cómo fue obtenido cada instrumento, ni a quién les perteneció ni en qué contexto se dieron, y para ello, posterior al proceso de inventario en el cual nos encontramos, buscamos triangular los datos de, bueno, estamos con la codificación del inventario, el reconocimiento, la conservación primaria, y ahora podemos triangular lo que dice la libreta y ver si ahí en los cuadernos de campo, fotografía, cinta, más la colección organológica, podemos cruzar y poder hacer entonces un trazado de dónde se encontraron los objetos, en qué contexto, para poder darle efectivamente para nosotros lo que nos interesa, contexto etnográfico de la recopilación, y poder entonces propiciar otras preguntas de investigación. La siguiente, esos también son los estados de conservación. Tenemos, por ejemplo, cómo también se han hecho proyectos externos y de otros usos de material, en este caso son bailes chinos, pero de cómo queremos traer de manera como uniforme los procesos como de colegas anteriores y poder que centralizarlo. Entonces, si alguien pregunta sobre el archivo, qué es todo lo que se ha hecho, pueda responderse la pregunta a cabalidad con una base de datos que nos permita entender como una panorámica del fondo, los usos que ha tenido, entonces qué otras cosas nuevas se pueden hacer con este. Esos son otros. Siguiente, y acá es lo que nos interesa, es que la composición del fondo María Esther Greve es más bien mixta. Está constituida por un universo de 4.158 elementos, de las cuales el porcentaje mayor son diapositivas, fotografías, el 82%, las cintas, los esquemas y dibujos, bueno, las máquinas acá que son solo 4, se representa casi como un 0 por la proporcionalidad, y los cuadernos de campo. Entonces eso es nuestro fondo, y dentro del fondo de la composición se vuelve difícil la conservación porque los soportes de cada uno de estos también se vuelven mixtos al interior de una misma como caja. Entonces dentro de la diapositiva tenemos plástico, papel,
y otro tipo de cartón, entonces cada una requiere un tratamiento distinto, por lo tanto tenemos que empezar a tomar las decisiones si la caja que estaba, como la dejó la profesora, para conservación tenemos que disgregarla, pero podemos hacer como un homónimo, como que quede como pieza, o la conservamos en una conservación primaria, pero que en el fondo igual va a asegurar como un deterioro por los distintos tipos, ¿verdad? Entonces estamos como enfrentados en ese proceso de pregunta. La siguiente. Así luce la diapositiva, ahí tenemos un tipo de cartón, este es como papel y plástico. Entonces así lucen todas las diapositivas almacenadas. Y después tenemos los estados de avance del inventario. Hoy día tenemos un 59% de la cantidad total del objeto y el estado de avance del 41% de lo que es cuadernos de campo. Y en las diapositivas, esos son como los avances. La diapositiva es lo que más, son 3.300 diapositivas, lo que más tenemos hoy día. Y bueno, lo que nos convoca es la composición del Fondo María Esther Greve. Entonces, dentro de eso, los mapuches son 591 objetos, dentro de los cuales se distribuyen en fotografía, cintas magnetofónicas, cuadernos de campo, fichas y hojas sueltas, más hojas sueltas que no corresponden al fichaje, sino más bien pueden ser boletas pero que tengan anotaciones u otros. Y dentro de eso tenemos la cantidad de materiales que se encuentran digitalizadas, que efectivamente es no alcanzo a ver el número, pero solo un 39% de los mapuches es lo que no está digitalizado, que son cuadernos de campo y cintas magnetofónicas. Y por otro lado, del total de la constitución del universo del fondo, los mapuches constituye solo el 14%, siendo los otros como Aymara, Alicanantay, Baile Chino y otros. Por el estado de avance del inventario vamos en la pieza 3000, entonces todavía va a ir como cambiando la proporcionalidad, entonces también son como números aproximados, si es que sale otra vez. ¿La que sí? Bueno, y esos son la cantidad de materiales digitalizados, el total de objetos que tenemos. Y ese es el cuaderno de medicina mapuche, como el herbolario, como así está catalogado, y estas son como otras actividades que hemos podido hacer en función de también, y como mientras hacemos el inventario también poder difundir y poner en valor los fondos para que justamente el proceso de inventario no cierre el acceso al público, sino que lo permita para que igual se puedan hacer cosas con el fondo, entendiendo que están en este proceso. Eso, le doy la palabra a Ángel. Ya, gracias. Voy a avanzar un poquito para mostrar una foto. Yo algunos ejemplos, ¿no? Además de las cintas, ¿no? Del material sonoro, algunos ejemplos de diapositivas, de los cuadernos de campo, ¿no? De lo que se encuentra, ¿no? Yo muy brevemente podría decir dos cosas. Uno, un poquito hablando de los contenidos de este corpus sonoro, no solo sonoro, artístico asociado a mapuche. Bueno, hay canto y mucha entrevista, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que María Esther Greve llega a la Araucanía, o sea, ella es musicóloga, ustedes saben, es musicóloga, entonces después deriva como en la endomusicología y transforma la música como un medio para su proyecto, ¿no es cierto?, de construcción de esquemas como visionarios, ¿no? Lo que hace que la singularidad, ¿no?, tanto de las piezas como de los personajes, ¿no es cierto?, los intérpretes pasan a un segundo plano, ¿ah? En función de esta cosa muy de antropólogo, ¿no?, de subordinar la singularidad del intérprete, transformar al informante en la calidad de un ejemplar de una cosa colectiva, ¿no? Hay una frase de ella cuando dice que busca la obtención de un material auténtico, no distorsionado y homogéneo, ¿no? Es la idea de la homogeneidad, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es como el marco, ¿no? Lo que se inserta el objetivo de su registro. Ahora, ella llega, ustedes saben, a la Araucanía, ella, por su esposo que era psiquiatra, ¿no?, que estaba trabajando sobre el tema del alcoholismo, y ella se enchufa ahí y empieza a trabajar entonces con temas de etnomedicina, o medicina folk, como se llama, ¿no? Y ahí empieza entonces los primeros cantos que va registrando, son cantos asociados a ritos de sanación, ¿no?, a procesos terapéuticos, ¿no?, con Machi. Entonces creo que primero sus primeros contactos son, creo que Lorenzo Sandoval, en Zanja, creo que eso,
Y de ahí, gracias a él, conoce a la Machi Rosa Sandoval, ¿no? Y de ahí empieza ya a conocer más Machi, sobre todo, ¿no? La más importante creo que son la Machi Rosa Sandoval, Lucinda Lincoñir, Florinda Banquilev de Truf, creo que es, los son de Zanja, y hay gente también de Trumpulo, creo que también, sí. Y bueno, son nombres propios que van apareciendo, ¿no? Que van apareciendo gracias a las grabaciones. Creo que lo interesante de las grabaciones, y tener como que creo que las potencialidades que tiene, además del tema musical, digamos, ¿no? O incluso del tema no solo musical, sino que el registro de una tradición oral en el sentido más antiguo, como el de ella, ¿no? De tradiciones que han pasado, etc. Es que en las grabaciones aparece, se puede decir, como la trastienda, ¿no? La cocina de la etnografía. Entonces uno accede finalmente a los artículos de María Esther Greve, ¿no? Y por ejemplo, voy a bajar un poquito, no sé, por ejemplo, uno accede a esto, ¿no? Eso. Usted conoce el famoso esquema de la cosmovisión con los distintos, así, plataformas, no sé, cósmicos, ¿cómo le dicen? Un ejemplo, ¿ah? La cosmología. La cosmo, claro. Resulta que la gracia, cuando uno empieza a escuchar las grabaciones, empieza a descubrir cuál fue el modo de producción de los datos que permitieron que ella armara este mono, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una tesis muy buena que es de Andrés González, que hizo esa pega, ¿no? Y se tuvo una de las tareas pendientes, ¿no? O sea, una de las tareas del archivo, que es el tema de la restitución, de qué forma entender la restitución, que se ha hecho un poco, Etnomedia a su manera lo ha hecho, pero no con el mundo mapuche. Nosotros lo hemos tratado de hacer, sobre todo con trabajo con tesistas, ¿no? Gente que ha ido con las fotografías, con grabaciones, a comunidades donde salieron. Y el caso de Andrés González, muy buen trabajo porque hizo como una etnografía de la etnografía. ¿Ah? Fue a entrevistar a la gente que recordaban del paso de María Esther Greve en las comunidades y explicó cómo fue cómo trabajaba María Esther Greve. Entonces, que llegaba para allá y uno escucha las grabaciones, entraba en contacto con gente, las traía para Santiago. ¿Ya? Había gente que trabajaba en Santiago, los traía como colaboradores, informantes, pues también lo hacía trabajar de jardinero eventualmente, ¿no? En la casa, ¿no? Y de ahí fueron apareciendo entonces los datos que permitieron, por ejemplo, construir esto, ¿no? Por ejemplo, esto me interesa mucho, que hay una... Por ahí tengo las citas, pero no vale la pena que se las muestre, pero no me acuerdo cómo se llama el señor, es que claro, este diálogo es Luis, me acuerdo el apellido de él, que estaban en Santiago haciendo esto, que es como es de donde viene, ¿entiendes? Como la materia prima de donde saca el esquema de los mundos, ¿no? Entonces, es largo leerlo, pero el diálogo es muy bueno, ¿no? Entonces le dice Luis, no, sí, entonces yo estoy al cabo ya, Quiñeñón, es una hoja, es puñón, llevamos 2 hojas, como si tuviera un cuaderno yo, Quilañón, Meliñón, así se analiza, ¿no? Entonces él, ¿no es cierto?, ocupa la metáfora de la hoja de cuaderno, porque está María Esther con un cuaderno delante suyo para explicarle lo que le está pidiendo la antropóloga, que le explique cómo está estructurado, ¿no es cierto?, el universo. Y bueno, sigue después larga la discusión, siempre a partir de la hoja, ¿no? ¿Y cómo, de qué están hechas las hojas? ¿Están hechas de tierra? ¿Están hechas de agua? Y le dice, ¿pero las hojas son cuadradas o son redondas? Le pregunta a María Esther. Entonces le obliga, ¿no es cierto?, a Luis a tener que decir, no sé, en realidad son cuadradas, quizás son redondas, quizás son triangulares. A lo que voy, y todo eso entonces se traduce en el esquema que vimos antes, que aparece como un esquema que se transforma en un esquema, ¿no es cierto?, canónico, digamos, ¿no?, claro, cuestionado. Pero se entiende, la gracia de la grabación nos permite darnos cuenta que esto no es un esquema temporal eterno, es el producto de un diálogo muy contingente, histórico, ¿no?, una relación de poder, una relación de una creación mutua, ¿se entiende?, particular. Eso es una de las gracias que tienen las grabaciones, ¿no?, que nos dan acceso a esa trastienda, esa trastienda para entender eso. Es una primera parte. Y lo último, con esto termino, es que además, como digamos, la traducción de la grabación al artículo, por justamente la intención de María Esther Greve, se pierde por un lado la dimensión histórica del contexto de la etnografía, ¿no? Pero además se pierde otra dimensión histórica, que es la dimensión histórica que está dentro de los mismos cantos. Porque a ellos lo que les interesa son justamente contenidos como visionales, históricos, eternos, digamos, ¿no? Pero esto lo descubrí gracias a Margarita Canillo y Gabriel Pozo, en un proyecto que estábamos sobre memoria oral, ¿no?, de la conquista militar, digamos, ¿no?,
gran Aucano, el gran Malón, Huilca, digamos, ¿no? Y resulta que revisaron parte de estos cantos, con cantos que María Esther no hizo nada con ellos, digamos, y eran cantos con testimonios, memorias del momento de la conquista militar, ¿sí? Que habían robado unos caballos, habían tenido que arrancar, todo un testimonio, digamos, histórico, un registro histórico, ¿sí? Parte de un archivo oral, o como quieran llamarlo, ¿no? Que pasó, que está ahí, digamos, pero está latente, digamos, porque nadie se ha dedicado a leerlo desde esa perspectiva, ¿no? Ese registro. Bueno, eso podría seguir hablando del tema del archivo, ¿no? Eso. Que en harta idea después van a tomar la conversación, así que agradecerle Isidora. Ahora vamos a darle el paso acá a Claudio Mercado del área del patrimonio inmaterial de acá del museo de Guianduca, ¿no? Para contarnos del archivo de Isabel Alex. Bueno, yo les voy a contar una historia que empezó más o menos en el 2018, creo, por ahí, y me llamaron por teléfono y resultó que era un argentino que me dijo que tenía un material que él quería, bueno, que me conocía de no sé qué congreso, que soy yo, un señor muy bueno para hablar, y que era el legatario de Isabel Alex, que fue una musicóloga argentina muy importante en América, que trabajó en Argentina y luego en Venezuela. Y resultó que en los años 40 ella anduvo por el sur de Argentina y entró a Chile por Lonquimay y se vino grabando hasta Mendoza, ¿ya? Entonces estuvo 2 meses, 1 mes y medio, y andaba con un aparato para grabar discos. No es una grabadora como las que conocemos de carrete, ni las naves, sino que era un disco, y en el disco ella iba grabando. Y bueno, entonces este señor me dijo, mira, te tengo un tesoro, quiero dejarlo allá. Yo trabajé con Isabel Alex y soy su legatario, tengo toda la cuestión legal, porque cuando ella se va para Venezuela está ya como 30 años, y ya cuando está bien mayor vuelve para Buenos Aires y se trae sus materiales, y no había trabajado montones de materiales que había hecho hace 40, 50 años atrás. Y entonces con Mario comienzan a ordenar. Mario Silda se llama esta persona que me llamó, y entonces se dio cuenta que estaban este viaje por Argentina y Chile del año 40 y 41, porque justo es en el cambio de año. Entonces, pucha, yo fui para Buenos Aires, a su casa, porque tenía todo en su casa, y me encontré con un tesoro de sus cuadernos de notas, sus transcripciones, y tenía 3 cuadernos y tenía, bueno, 3 minutos de filmaciones, porque también andaba con una cámara de filmar, y tenía, no sé, unos 150 pistas de audio. Y entonces, bueno, esta cuestión dije yo, hay que hacer un proyecto, y lo hicimos, pues hice un proyecto Fondar, y resultó que Mario nos mandó, eso lo hicimos con Pablo Villalobos, que está aquí juntos, hicimos ese proyecto, y Mario nos mandó un disco duro lleno de cuestiones adentro, sin ningún orden, o sea, en carpetas con audio, los audios repetidos pero con distintos nombres. Esto él lo había tratado de una manera, estos otros de otra manera, esto lo había pasado por una máquina para que mejoraran, estos otros no, y con anotaciones, con no sé cuántos papeles y papeles de que él había trabajado con la Isabel, pero después de 40 años, entonces la Isabel se iba acordando, mira, esto parece que está relacionado con esto parece que... Bueno, nos llegó un lío que teníamos que ordenar y documentar para poder transformar en una colección, porque los registros, si no están ordenados, clasificados y documentados, no sirven para nada. Y bueno, entonces hicimos esa pega con el Pablo, estuvimos todo el año en eso. Afortunadamente no era mucho material como el de María Esther, sino que era mucho más acotado. Finalmente vimos que eran 125 pistas de audio de música mapuche y 15 o 20 pistas de audio
de música campesina. Y su cuestión era que ella venía por el pueblo con su marido en esa época en un Ford T, vino por Lonquimay, atravesó por Lonquimay, fue el primer auto que pasó por ese paso. De hecho, los querían tomar preso porque nadie había pasado por ahí nunca. Bueno, y su rollo era que, o sea, esto no es etnografía, pienso yo, esto es un turista que va agarrando lo que puede, porque ella preguntaba, llegó a Lonquimay, ¿dónde hay alguien que cante? Ahí en el Naranjo hay una señora, y partía para allá con su maquinita, con su cuestión, y una señora simpática, bueno, en esa época tenía 20 años, ella era concertista de piano y era musicóloga, pero siempre se dedicó primero al piano y a la música europea, y de repente en Buenos Aires fue a una conferencia que hizo este señor Vega, Carlos Vega, que es muy famoso allá, sobre música incaica. Entonces ve esta conferencia y descubre y se maravilla y dice, pucha, en América también hay música y es distinta a la europea. Entonces ahí ella comenzó ahí con Carlos Vega a los terrenos en el noroeste de Argentina, y ahí empezó a darse cuenta de la importancia de los registros, de las grabaciones. Entonces veníamos Lonquimay y iba donde hay una señora que canta, iba para allá, le mostraba el disco que había grabado antes en el pueblo anterior, y la grababa y se lo mostraba inmediatamente. Ustedes tienen que pensar que en el año 40 eso es magia, en el año 40 en el campo, encontrarse con que te graban la voz y que te la ponen y lo escucháis nuevamente. Entonces su metodología era ir preguntando, ya hay una señora que canta aquí, ya la graba. Después, donde hay otra, ya hay una señora que toca el arpa, también va para allá. Y es bien interesante porque ella era una máquina, porque tenía pocos discos, que eran estos como de acetato, no sé, pero estamos en la guerra, estamos en el 40-41, y ese material de los discos era muy escaso porque lo usaban a las cuestiones de guerra, entonces tenía pocas grabaciones, y lo que hace es que toda la música campesina, que es mucha, no la graba, solo graba 15 pistas, pero la transcribe. Ella está con la señora que está tocando el arpa y ella está ahí mismo transcribiendo, y ahí hicimos 2 libros que son puras partituras y notas de cientos de cuecas, tonadas, romances, que si toda la música campesina está en sus cuadernos, y la música mapuche, que no está transcrita a la occidental, está grabada en los audios. Y entonces quiero mostrarle primero unos 3 minutitos de esta peliculita.
ahí se ve que la grabación o sea, que está grabando por un lado la imagen y otra máquina está grabando el sonido. Mario hace una pega ahí de intentar sincronizar, no le resulta mucho, a veces se nota que claramente que no es. Pero claro, él me decía que era un lío porque Isabel no se acordaba casi de nada, era todo un desorden, o sea, lo que él me entregó ya se suponía que estaba más o menos ordenado. Era un desastre para nosotros, pero se suponía que ya había un orden. Y los cuadernos que les contaba, bueno, hicimos un cuaderno, o sea, un libro en que pusimos todas sus notas y que explica su viaje, por dónde va, con quién se encuentra, qué sé yo, todo eso. Y además hicimos estos cuadernos que son un tesoro para los investigadores de música campesina, de cuecas, de tonadas, qué sé yo. Es un repertorio, deben haber unas 200 transcripciones de tonadas y cuecas y romances con su música y con las letras. Y además notas sobre esto, sobre el baile, no sé qué, sobre este juego, sobre esto. Es un tesoro que nadie conoce y que está puesto aquí para la investigación, ¿no? Y junto con eso, entonces hicimos este sitio web. Esto está en el sitio web del museo. Están los documentos donde están esos dos libros. Aquí está la música mapuche. Ahí hay 120 pistas hacia abajo, pero para que sea más sencillo también lo pusimos en el SoundCloud. Hicimos un SoundCloud con todo esto. Miren, aquí están todas estas pistas, son desde Quina Quina, allá en Neuquén, hasta va para Valdivia, va para Coyico, va para Doyinco y para Lonquimay, y son todos estos registros que están puestos aquí, montones. Aquí está, creo que este era el que estábamos escuchando. Ni yo hemos investigado música mapuche, lo que hicimos con esto fue que poner esto a disposición. Está todo tanto en el SoundCloud como en la web del museo, para que los investigadores y la gente que le interese investigue. Lo que sí hicimos con este material, que es lo último que se veía en la película, porque nosotros investigamos los bailes chinos y justo aparece una filmación de ese baile chino en el año 41, que es un tesoro, y con eso sí que hicimos un proyecto fondo del patrimonio y estamos investigando eso con la gente allá. Llevamos 2 años con ellos mostrándole todo el material, porque hay mucho también escrito sobre los chinos, hay unos escritos impresionantes que no se conocen ahora. Entonces ahí sí estamos profundizando con este material, pero esta es para profundizar los que tienen el tema. Entonces se ve un regalo que llegó, esas cosas que uno anda buscando tantos años, buscando cuestiones, y de repente llegan estos regalos. Así que ahí está, yo se los regalo a ustedes ahora para que lo usen. Esto es un tesoro, porque hay que ir a
a Coyico, hay que ir a Doyico con estos materiales, ver si los parientes, los descendientes de doña Margarita Villahuinca, que es la machi que está ahí, que están haciendo una yecán, yo me imagino que eso no es ceremonial, le están cantando a la gringa, y entonces como que llegó esta gringa y sigan entusiasmando y llamaban a los parientes y los amigos, oye, mira, hay una novedad, y todos llegaban, y se armaba todo ese grupo ahí, porque eso. Tenemos cerca de una media hora para poder como conversar a partir de toda esta experiencia. Nuevamente vamos a hacer un círculo como para crear una dinámica de trabajo, ¿no es cierto? Y quizás para motivar esta conversación, sabemos que hay muchos de estos aspectos que se pueden seguir profundizando, pero quizás esta idea estaba pensando en el conjunto, ¿no? La primera, como la necesidad constante de poder estudiar y sobre todo salvaguardar estos archivos, ¿no? En el archivo también hay una fragilidad en su cuestión material, que de pronto, no sé, pues pasa que en el peor de los casos hay un tipo de accidente, ¿no es cierto? De repente se puede perder una cantidad de estas cosas, y son como todas estas iniciativas en salvaguarda también de lo que podría ser un patrimonio mapuche en este amplio sentido, ¿no? Sabemos que hay otro tipo de experiencia. La segunda, algo que muy importante que fue apareciendo, ¿no es cierto? A propósito, lo decía Andrea y Andrea con respecto al archivo de Manuel Loyola y de María Esther, que qué nos dice esta intención de agrupar, ¿no? Que muchas veces lo que queda y que posteriormente se publica y todo tiene que ver más con la intención de quién decide compilar y cómo lo lleva, más que con las personas más próximas. Hoy en día hay todo un movimiento por volver a reexaminar, ¿no es cierto?, estos mismos materiales. Y una cuestión muy importante, y con esto cierro, es que en el conjunto de estos intentos nos vamos a repetir distintos nombres. Por ejemplo, el nombre de las machis que aparecen trabajando junto con María Esther Greber van a trabajar junto con Martina Lonqueo, por ejemplo, ¿no? Van a haber nombres que en una distinta cantidad de archivos, de publicaciones se van a estar repitiendo, y eso yo quizás siempre lo he reflexionado de esta perspectiva, ¿no? ¿Qué motiva a esa persona a entregar un canto, ¿no? Porque muchas veces hoy en día uno lo suele escuchar de repente cuando conversa con alguien, bueno, este canto es para después, este canto es para que se sepa Tiquimán, este Ngocham tiene este sentido de preservación. Entonces nos vamos dando cuenta que en esta persona que se le graba, ¿no es cierto?, que asiste, que entrega un canto, también hay una vocación por seguir enseñando muchas veces. Y en estas pistas de repente no las suele escuchar. Eso quizás para motivar algunos temas de conversación, la palabra está abierta para poder generar este engancham a partir de toda esta experiencia. ¿Vale? ¿Sí? Si quien quiera partir, en la exposición que hice, se me escapó decir de que en el libro al escrito allí, nosotros hemos planteado de que al parecer si pudiéramos de alguna forma clasificar los tipos de música y canto mapuche, tendríamos 4 grandes categorías. Aquellas canciones espontáneas que a veces se canta con un poquito de trago en la cultura mapuche, en los elugún, en Villaluna, en encuentros de amistad, cuando se encuentran dos parientes, de repente de sorpresa se cantan el uno con el otro. Las canciones sociohistóricas, aquellas que vienen narrativas de generación tras generación, como la famosa canción Calfulicán, dios, entre comillas, místico de los chuequeros, del Palife, que hay diferentes versiones, obviamente. Elisa canta una versión, yo canto otra. Después está las canciones de romanceo, de conquista, de pololeos en mapuche, que fue aquellas que se incorporaron especialmente con algunos instrumentos no mapuches, como la guitarra, este famoso que estaba ahí grande, plata. Y finalmente las canciones de las machis, que yo las clasifico como las canciones sagradas. Ahora, yo no veo en este tipo de archivos esa clasificación, no sé si se podrá hacer ese esfuerzo, de repente proponerle a la gente que está trabajando esto, especialmente a los también que es un amplio trabajo lo que tienen ahí con el archivo de Margot Loyola, ¿no? Así que
plantear el tema porque yo tampoco estoy seguro si son tan 4. De repente el número 4 es muy referencial a la cultura mapuche y uno se estanca por ahí, digamos, y puede ser que no sea así. Por ejemplo, una de las canciones, o sea, la clasificación de fondo que pudiéramos hacer en los archivos de la Radio Bajay son de que yo creo que como el 60% de las canciones hablan de que son cuñifá. Esto me ha hecho reflexionar bastante porque la primera noción de cuñifal que yo tuve es que son huérfanos, digamos, que no tienen papá ni mamá, o que quedaron huérfanos ya de adultos, digamos, que también ya de 50 años dicen yo soy cuñifal, obvio, digamos, porque el papá y la mamá se van a morir. Pero pareciera que la noción cuñifal conduce a la etapa de los 1860 para acá, al estado de pobreza en que empieza a caer la cultura mapuche, la gente mapuche, por la invasión, ¿no? Nosotros quedamos sin tierra a partir de los 1960. Bueno, las narrativas históricas dicen que los españoles quemaban las siembras mapuche. 1800. En los 1800. Entonces viene una pobreza terrible, tanto que quedan algunas nociones graves de que la pobreza es cuñifal. No estoy seguro ahí, digamos, no sé si Elisa me puede ayudar en eso, si la noción cuñifal incluye el estado extremo de la pobreza mapuche que pasamos, que hubo gente que murió de hambre en los 1900 hasta los, yo diría hasta 1940, por ahí hubo hambruna, digamos, en la cultura mapuche, en el pueblo mapuche. Eso quería comentar. No sé si alguien más. A mí me gustaría comentar que, pucha, qué bueno que estén trabajando todo eso que hizo la María Esther Greve, porque ella nunca hizo nada con eso. Yo fui alumno de ella cuando estudiaba antropología, como 2 o 3 años me hizo clase, nunca nos contó siquiera que ella grababa música y nunca se supo, nunca hubo un artículo, o sea, sus artículos eran escritos, pero no había nada de música asociado a eso. Entonces, esos como tantos registros que quedan ahí y que si alguien no los rescata y los da a conocer, quedan ahí nomás, po. Entonces, y pucha que se movió la señora, po. Bueno, es un material impresionante, lo que hizo con los chinos y con los cantores, que yo lo he revisado harto, es un material que es una joya. Entonces, qué bueno que están haciendo eso. Sí, yo algo que veo muy relevante también de lo que han presentado es justamente que en paralelo corre un archivo musical y un archivo sonoro, ¿no? Y que de ese archivo sonoro se puede obtener muchísima información, bueno, de todo tipo, ¿no? Tanto de estas interacciones interculturales con los informantes, colaboradores, investigadores, pero también del entorno mismo situado en un momento histórico, ¿no? Entonces, un poco enfatizar justamente cómo las metodologías sonoras, no las musicales, o sea, las metodologías de análisis sonoro desarrolladas por este campo de los estudios sonoros permiten al investigador utilizar o diseñar nuevas estrategias para extraer esa información, ¿no? Estoy pensando también en un campo que se llama musicología forense, en el que a partir de justamente muchos registros de audio se usan para legatos legales, ¿no? O sea, y justamente todas esas metodologías también pueden ayudar mucho a los investigadores a obtener toda esa información a partir de los registros sonoros, ¿no? Que es lo que veo en el caso de María Loyola, sin duda de Radio Bajay, etc. Entonces, un poco justamente para, cierro nada más con esto, problematizando nuevamente lo de música, ¿no? Por un lado, que habrá quienes tengan su interés en lo musical, pero vemos muchos que tenemos ese interés y preguntas por lo sonoro, por las escenas que se registraron, las interacciones, los paisajes, las postales. Sí, bueno, me presento, mi nombre es Christian Spencer y soy sociólogo, músico. En este momento tengo la suerte de poder dirigir un núcleo Milenio, que es una especie de plataforma gigante de investigación, una especie como de mega fondar, que por primera vez en muchas décadas es sobre música. Eso
muy rápidamente. Yo me siento un privilegiado de poder estar aquí, he venido a aprender y quería decir dos cosas nomás. Una es, tal vez es un buen momento, dada la cantidad de proyectos que hay, la cantidad de financiamiento dando vuelta, para pensar en alguna clase de archivo de la cultura sonora mapuche, por ponerle un nombre, integrado, que permita hacer, tal vez no centralizar, que es el criterio estatal clásico, pero pensar de una manera inteligente todo esto que pueda servirle a la gente de alguna manera que hay que estudiar, ¿no? Se estudia de una manera en que se puede hacer eso, y nosotros como núcleo estamos disponibles para eso. Y lo segundo es una pregunta para Andrea, que en realidad es una pregunta general. En ambas figuras, María Esther Greve y Margot Loyola, han tenido un impacto grande en la sociedad chilena. Yo diría que el proceso de, bueno, yo vengo hablando de esto desde hace algún tiempo, más o menos desde la muerte de Margot Loyola en 2015, ya se había consolidado lo que yo he llamado la marco-loyolización de la cultura tradicional. Es un proceso como anterior al archivo, ¿no? E incluso en la cultura mapuche, la presencia de ella. Entonces quería preguntarte cómo has lidiado con esto, si tienes una perspectiva tal vez más crítica del personaje en general, y yo creo que lo entiendo porque me ha tocado lidiar con eso. Hay una mirada más o menos celebratoria, porque además los investigadores tienen que lidiar con el archivo, con las familias, es un proceso bastante complejo, sí. Y eso produce una entrada y salida, ¿no? Entonces preguntarles eso, cómo han lidiado con la persona y cómo ese diálogo entre el archivo y la persona puede producir tensiones, tal vez evitar que las cosas lleguen a la gente. Espero que se entienda la pregunta. Sí. Y con Osvaldo vivo, además. También, muy vivo. Claro. Bueno, sí, mira, justamente frente a esas dificultades que suceden ante los distintos estatus de archivo, tiene que ver la preocupación de buscar otra figura que exceda, que supere esta distinción entre archivo institucional, público, por ejemplo, que es los archivos que están conservados al alero de universidades públicas. Pienso, por ejemplo, en el archivo de música de la Universidad de Chile, donde estaban las grabaciones de Violeta Parra, de su trabajo de campo, y que fueron objeto de una polémica bastante grande cuando se, comillas, descubrieron, ¿cierto?, las grabaciones que había hecho Parra en contextos mapuche, y sucedieron diferencias ahí entre sus herederos, ¿cierto?, heredera en la Fundación Violeta Parra, con este propósito que debiesen tener las universidades e instituciones públicas de dar a conocer estos objetos versus la manera en que se trabaja con archivos personales o archivos privados, ¿ya? O sea, de hecho esa fue una de las condiciones para mi investigación, trabajar con archivos públicos para no tener que lidiar con los intereses personales de los deudores, de los herederos o de los legatarios, como decía usted. Pero igual no se cumple porque las universidades en particular tampoco tienen políticas al interior de estas instancias, ¿cierto?, de conservación. Pasa con el Fondo Garrido, que después nosotras con Laura, ¿cierto?, fuimos a investigar producto del hallazgo, ¿cierto?, de esta investigación que había realizado en conjunto con un mapuche que no se sabía, y nos dábamos cuenta de la precariedad del estado de la conservación, y que finalmente, si tenemos que hablar de algo que tengan en común todos estos archivos, es justamente esa, lamentablemente, el punto en común, que están en constante fragilidad, como decía el Cristian, ¿cierto?, de que haya un incendio y todo se termine, ¿cierto?, como hubo ejemplos muy pedagógicos que nos vinieron a azotar en los últimos años, como cuando se quemó, por ejemplo, en Brasil ese tremendo archivo, y todos dijimos, no, hay que digitalizar, y bueno, quedó igual. Entonces, por ahí viene un poco como mi sentido crítico de
de que si ustedes que están ahí, por ejemplo, en ese núcleo, en esos proyectos de investigación, tienen acceso a poder plantear estos temas en lugares donde se puedan distribuir mejor los recursos, por ejemplo, para políticas públicas en materia de conservación, catalogación, digitalización y puesta en valor, sería el momento que lo hicieran. Porque, claro, los archiveros, las personas que están ahí detrás, usted, por ejemplo, en el archivo Greve, y otros archivos que están en las universidades, no dan abasto. Definitivamente no se da abasto como para poder tener este enorme acervo documental siquiera catalogado, y un paso más allá es la digitalización para asegurar su conservación y patrimonialización. Ahora hay otro aspecto también súper importante y que no lo nombramos, creo, en la mesa, y que sería bastante digno de discutir, que fue una de las preguntas, Laurita, que nos hicieron en el sur. Una Lamien, cuando fuimos a presentar el libro a la UFRO, nos preguntaba muy inteligentemente qué sucede con el estatus de derechos de autor de estos Wilcantún, por ejemplo, que están conservados en distintos archivos, y que finalmente somos los investigadores, las investigadoras, quienes hacemos nuestras proyectos, etcétera, para nuestros beneficios personales, que lo tenemos que reconocer, beneficios también colectivos para quienes somos mapuche y quienes tenemos esos propósitos que hablan más colectivamente de nuestros intereses, pero ahí hay un asunto de que quienes están más en perjuicio son los propios cultores y cultoras, las propias Wilcantufes que comparten su Wilcantún, y en este caso cómo manejar el asunto del derecho de propiedad intelectual de los cantos que no obedecen a las autorías desde el punto de vista occidental como los entendemos. Entonces, bueno, son varios ahí debates, porque sin duda yo no le he dicho tan directamente a Osvaldo Cádiz, pero esos cantos no son de él, no. Ni tampoco eran de la Margot Loyola, ni menos, cierto, de la Católica, porque hoy día es la universidad que custodia o que alberga esos materiales. ¿A quién pertenecen los cantos? ¿Quién va a poder finalmente dar ese como visto bueno que vendría a dar el director de un archivo? Bueno, ahí son como varias reflexiones bien críticas y sin duda sin respuesta, porque afortunadamente son algunos de los temas de investigación que se están dando en la actualidad en materia etnomusicológica, etnolingüística, también antropológica, afortunadamente. ¿Algún otro deseo? ¿Agregar algo? Sí. Chao, Isidora. Sí. Gracias, Isidora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Para agregar, pero para ver, mostrando en retajo, que es la pregunta por la propiedad. Para pensar, por ejemplo, en las restituciones que decías tú, ¿cómo se hacen? O sea, sí, pero estoy pensando en un problema más general, que sobre todo cuando hablamos de propiedad asociada a identidades étnicas, por decirlo así, colectiva, no siquiera étnica, colectiva. El caso, por ejemplo, un problema con los registros Cahuesca, que tenía Greve, ¿no? Que el Gobierno Media no hizo como un fondar, lo publicó, lo dijo, ¿sabes? Y se repartió en la comunidad en Puerto, ¿cómo se llama? Puerto de... Pero resulta que una descendiente de una de las personas que canta metió, no sé si un reclamo legal, digamos, reclamando la propiedad de ese canto como heredera de una de las personas que canta. Entonces la pregunta es: ¿de quién es el canto? ¿Es del que lo grabó, de la institución que lo tiene, oye tú, de la persona que lo cantó, del descendiente o de la colectividad? Porque es un canto que pertenece a una tradición oral. ¿De quién es? Entonces no tengo la respuesta yo, o sea, igual se puede tratar, pero digo que no es. O sea, no es límpida la respuesta, ¿no? No. Tengo la propiedad, es un... ¿Ah? ¿Perdón? Yo creo que desde luego no es de la institución. Sí, ok. El problema, ya. Sí, no tenía sí, que para complementar ese caso,
también pensando de que el problema no solamente se aterriza con una política que a futuro distintas instituciones de pronto deberían esclarecer o señalar. O sea, muchos archivos de pronto como señalar su política de archivos, su política de colecciones, ¿no? Para que esto permita hacer una circulación más amplia, pero también pensando, por ejemplo, sobre la misma pregunta de los archivos, con cómo los archivos y esta política necesaria diversifican lo que conocemos, en este caso sobre música mapuche. Estoy pensando en el Iberoamericano Berlín, por ejemplo, ¿no? Y allá está las cintas de Robert Lehmann Nietzsche, y también ha salido el nombre tanto de Margarita Canío como de Gabriel Pose, que hicieron ese trabajo, fueron allá, anteriormente habían habido otros esfuerzos, ¿no?, por sistematizar ese archivo, pero en el fondo se digitalizó, y hoy en día cuando nos referimos al canon de las primeras grabaciones en música mapuche, nos llevamos a 1905, ¿no? Y ahí tengo entendido que los cantos quizás no están albergados en la web del Iberoamericano de Berlín, pero él hace estos trabajos de poder señalar, oye, mira, esto está acá, y empezar a hacer una cuestión que creo que es importante también para poder quizás plantear la pregunta en un nivel de manejo de colecciones de los archivos, es justamente pesquisar eso, ¿no? Es decir, mira, la persona que está acá, hemos hecho la genealogía y hoy en día su descendiente está aquí, ¿no? Y creo que eso también puede ser una forma muy importante de aportar, ¿no? Porque pasa muchas veces de que de repente alguien, algún descendiente, ni siquiera conoce que su papá, su madre, su abuelo participó en esta cuestión, y uno quizás sin tener la respuesta puede decir, mira, sabemos que aquí está, ¿no? Y eso sería importante, ya han habido hartos trabajos en eso, como por hacer una descripción, no solamente como de los archivos que están acá, las personas que participaron, sino también poder generar quizá una política de colección de archivos, una política de colecciones a nivel de manejo de archivos, quizás más amplia, ¿no? Porque creo que eso igual es importante, y sobre todo un poco lo que decía la Andrea, porque es una pregunta sin respuesta, ¿no? ¿Cuántas cosas hay afuera también? ¿No? Porque acá en el museo estamos con esto, pero no, es un caso, el Iberoamericano de Berlín, donde está señalado que es más amplio, ¿no? Pero también ocurre junto con lo audiovisual. Entonces me parece que igual es importante cómo asociar esto de la autoría, pero también cómo uno puede contribuir. Y en ese caso creo que de pronto llegar a un peño, oye, mira, no sé si sabías que tu padre, tu abuelo, tu bisabuela estuvo acá, porque eso también ayuda a una puesta en valor de la colectiva mapuche, volviendo un poco a eso, ¿no? ¿Por qué se entrega? Yo lo digo así, ¿no? ¿Por qué se entrega un canto? ¿Y qué fines se les van a hacer? Entonces, no hay respuesta, pero sí como que podemos actuar como una puerta. Sí, yo quería decir que sobre ese tema también, por ejemplo, ahora que, bueno, como decíamos en la presentación, bueno, la radio Soto Bajay tenía un archivo, digamos, ¿no? Yo como que diferencié un archivo radiofónico a un archivo más elaborado, entonces, aunque hay un ordenamiento y hay un resguardo y hay un proceso de digitalización de hace años, lo que este proyecto, la última parte que presentamos, lo trata de ordenar un poquito, aportar a un ordenamiento, a un inventariado, pero no a un catálogo, ¿cierto? Todavía. Y ese es un tema, porque, bueno, como algo dijo el Peñi acá, las grabaciones en la radio Bajay siempre fueron en base a una suerte de, o han sido, y son hasta el momento, una especie de, ¿cómo se llama esto? Acuerdo tácito, ¿no? O sea, la gente confió, y eso es lo que dice Leo al final ahí, muy breve en el trailer, la gente confió, o sea, primero que nada aparece una radio que está transmitiendo en distintos horarios, pero todo el día en la lengua, con locutoras mapuche, música, distintos elementos de la oralidad, ¿no es cierto? Entonces llama la atención y la gente quiere grabar, ¿ya? Y entonces empieza esa relación. Pero por supuesto que también a los inicios de la radio, que es lo que también nos ha ocurrido ahora cuando sale a la luz ahora este trabajo, es que también hay una aprensión, ¿no? O sea, cuando al inicio de la radio también hubo muchas personas, muchos peines también, pero ¿qué van a hacer con esto? ¿Para dónde va a ir? Aquí esto se va a vender afuera, ¿no es cierto? Que es una mirada muy válida. Y entonces, pero obviamente el acuerdo tácito que fue que todo lo que se grababa en la radio no salía en la radio, ¿ya? O sea, claro, la radio es una radio, entonces transmite esto, lo emite, ¿no? Y de hecho hay muchas personas, José Velázquez por ejemplo,
me decía que él, años cuando viviendo en Santiago, le llegaban los peñis que iban para allá, también, y traían los cassettes, porque sabía lo que era cassette, ¿no? 2 décadas atrás, y grababan allá los cassettes y los traían. Pero la radio no lo había pasado, no había entregado la copia original o una copia de la copia original y decirle, lléveselo a usted, haga lo que quiera. Eso nunca ha sido, ni fue ni ha sido. Entonces ahora se presenta ni será, dice Peña. Entonces eso se presenta en una situación ahora, ¿cómo es la continuidad? Porque obviamente esto abrió aquí una pequeña cajita, ¿no? de una gran posibilidad de hacer cosas, pero ¿cómo continúa esto? Por ejemplo, se va ahora a digamos, poner en una web. No se puede, o sea, hay que empezar a conversar o ver cómo. Entonces, bueno, hay formas, no es que no. Pero, por ejemplo, también lo otro, bueno, o sea, se han pensado muchas cosas, ¿no? Con mucha gente, con muchos involucrados. Pero hay que conversarlo, porque también una de las cosas que salió, pero ¿de quién es el patrimonio? Porque como esto era un fondo de patrimonio, el patrimonio es mapuche, el patrimonio es de la radio Bajay, el patrimonio es de la comunidad Bajay, el patrimonio es de las personas que grabaron. Entonces, obviamente que salen un abanico de patrimonios y de posibilidades de patrimonio, y es una verdad, ¿no? Y cuando lo hacemos público, ahora los resultados del proyecto el 28 de agosto, que además, como les dije, TVN hacen una nota ahí, por allá otros medios de comunicación, entonces ha salido la alta y también ha salido nuevamente, ¿no es cierto?, la conversación con Peña también, pero ya, ¿qué van a decir ahora? Porque el TVN le dice, ponen ahí los periodistas, ahora este archivo sale al mundo, ¿no es cierto? Claro, los periodistas le van poniendo una cuestión y empieza a escribirla. Y se imaginan las lucas. Claro. Sí, pues sí, abriendo lucas. Entonces, pero ¿cómo? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué va a salir al mundo? Entonces ahí, no, tranquilo, sí. Entonces, esa continuidad también la hemos discutido en el equipo, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser eso? Y hay que seguir discutiendo, no solamente en el equipo. Hay que abrirlo a las personas que grabaron, que han grabado. Por ejemplo, pero una preguntita, por ejemplo, muy cortita, sí. Hoy día cuando graban la Mien Alex en la radio, ¿le tienen que firmar el Ulcantufe, algún consentimiento, como entregar por escrito, digamos, su consentimiento? No. El acuerdo es tácito de palabra. Solamente de palabra. Solo que ahora eso legalmente no sirve para nada. Nosotros también tenemos en el archivo aquí, no sé, miles de horas de grabaciones entre bailes chinos y canto a los poetas que he hecho yo desde el año 92, en que están todos los viejos filmados claramente con su consentimiento, porque tú estás al lado de él y te está hablando a ti, qué sé yo, pero todo eso ahora no es legal. O sea, es un lío. Y yo aquí me tiré a la piscina y yo dije, bueno, yo todo esto lo pongo en la web y está descargable. O sea, el que lo quiere usar, que lo use. Yo en ese proyecto no podía ir a cada lugar en que se grabó a pedir permiso y a contarle. Entonces yo dije, bueno, esto que estamos haciendo es para que la gente que lo quiere usar lo use. Entonces está todo descargable. Además hay que acordarse que en este ámbito, pucha, no son muchas las lucas, o sea, no hay una industria del disco como sí pasa con todos los otros derechos, ¿no? Esto como que más tiene que ver con derechos éticos que con la cuestión de las lucas que se produce cuando se editan los discos y se venden millones, ¿no? Esto como que es para los pocos que nos interesa esto nomás, pero eso como que no es un mercado muy grande como para que, o sea, de repente la gente en el campo piensa que uno se va a hacer millonario con esta cuestión que está ahí grabando, y eso si así un disco vaya a vender 5, o sea, uno regala todas las cuestiones más que no hay un mercado para esto. José, despedido, y que mi compañero ya va un poco más. Se copia y está bien bonito que se copie. La experiencia que yo tuve de devolución de material que yo grabé en el año 94, principalmente en Fuego Patagonia, Cahuéscar y Yacán.
que revela un poco todo lo que se está hablando y lo difícil que es esto. Yo, cada vez que me preguntan por las grabaciones que yo he hecho, yo digo, yo no soy el autor de eso. El autor es quien cantó, quien hizo la música. Esa es mi postura personal, pero esa postura, ¿cómo se lleva a la práctica en una sesión de derecho? Yo no tengo la fuerza ni la capacidad de ir a cada una de las personas con que grabé hace muchos años. Entonces, lo que hice fue un proyecto fondal que se llamó Sonido, y yo hice una instalación, que era una instalación un poco museográfica, en que yo llevaba unas cajas y que armaba una especie de araña grande con proyectores que iban rotando y proyectando en las paredes un video mientras se escuchaba una canción. O sea, en el fondo hice una instalación de arte que yo la llevaba a los distintos lugares, y esa era mi entrega. Una cosa como bien, me pareció que era muy honesto hacer una entrega de arte, ¿ya? Mía, con respecto a un material grabado. Y junto con eso, entregar el material en los distintos lugares. Pero ahí entran los problemas. Por ejemplo, en Punta Arenas, esto lo presenté en el Museo Sara Brown. Sara Brown. Sí, tuve muy mala recepción. El museo no tuvo ningún feeling con esto. Entonces terminé encontrándome con una mujer caucásica cuyo nombre no recuerdo, que fue el único contacto que tuvo en ese momento, y a ella le entregué todo el material. Y después, con el tiempo, me ha parecido que esa mujer tiene todo ese material en un cajón en su casa. En cambio, en el Isla Navarino la situación fue muy distinta. Ahí tuve contacto con el Museo Martín Musinde. Hice la misma instalación, no la pude hacer en el museo porque no cabía, no daba el alto. Pero tuve muy buena relación, y el material quedó en el museo. Entonces ahí hay una devolución mucho más lógica, que tiene más fluidez, ¿no es cierto? Pero básicamente estas dos experiencias que tuve revelan lo complicado que es todo este proceso, aun cuando yo tenga el mejor de las voluntades, digamos. Entonces, son procesos muy complejos que tienen que ver no solo con uno, sino que con la sociedad que recibe, cómo lo recibe y qué se hace con eso que se recibe. Eso. Guido, después aquí yo creo que ya ahí vamos cerrando, porque hay que hacer el break de esto en la tarde. Sí, un poco de acuerdo a lo que comentan, a uno me aparecen las palabras en la cabeza: visibilizar o no visibilizar. Porque en eso estamos. Yo, de acuerdo a la experiencia que escribí en mi libro, digamos, lo hice no solamente pensando en mí, sino en las nuevas generaciones mapuche, especialmente, que yo creo que conocían parte, como lo dije al principio, que no relatan ellos mucho lo que comenté acerca de los años 40, 50, 60 en la música mapuche, el canto mapuche. Y dije, a lo mejor falta ahí un empuje. Yo lo hice, son como las paradojas históricas que uno dice, por ejemplo, el caso de la Araucana. El mundo mapuche siempre se guió por la tradición oral. Yo no sé si los españoles en ese tiempo no hubieran escrito ese libro, hubiéramos seguido la tradición oral del mundo mapuche, esa historia, por lo que pasó en esos años. Yo pienso que siempre llevas pensando el tema, el contexto histórico de exponernos, y después llega quien llegue, que sea bienvenido. Eso es lo que yo creo. Porque de otra manera no hubiéramos conocido a la Araucana si no se hubiera escrito. Yo creo que no, el mundo por lo menos chileno, o que esté aquí en simbiosis, otras mezclas, chileno con aymara o quechua, no habría conocido esa historia jamás. Entonces las paradojas, y aquí, como dije, me interesa visibilizar independientemente. También cuando estaban conversando el tema del sur, del cahuechca, también el caso, por ejemplo, ahora de joven el Keyuk, que claro, que están haciendo como un trabajo para que los reconozcan como descendientes selnamonas. Y ahí todavía hay una disputa, porque en Río Grande no reconocen a ninguna gente aquí que son descendientes realmente ona, y hay una cosa media extraña. Porque él escribió hace como 2 años atrás que más o menos tenían que pedirle permiso a ellos, que son los nuevos descendientes, para escribir o hacer cosas. Y yo dije, pero ¿cómo si yo lo que conozco el mundo celta de misionario
José María Bobar, de Anchama, de Martín Cosente. ¿Por qué yo estar pidiendo permiso para construir una historia, lo que yo quisiera, un contexto, lo que fuera que escribir o dibujar, que fuese el video? A ellos, pero si esta gente a mí no me ha enseñado nada, por lo menos que me enseñan a mí, 9 de Zelda que hice son Zelda, a mí no me han enseñado nada. Lo he aprendido de mucho antes. Pero bueno, es una cosa de discusión. Para mí en todo caso me interesa así visibilizar, independientemente que haya choque, fricciones o tensiones entre contar o no contar. Así es punto de vista. Vamos a darle acá la palabra al Felipe. ¿Cómo? Felipe, y yo creo que con eso ya vamos cerrando. ¿Sí? No quiero hacer lo que iba palabra, pero porque tenía más que nada una pregunta en realidad. Pero bueno, si no se puede conversar ahora, por último, conversación de pasillo, pero bueno, mi nombre es Felipe Duarte, soy guitarrista y compositor. Y en realidad, primero que todo, felicitarlos y expresar mi admiración por todo el trabajo que han hecho y están haciendo. Y en realidad he aprendido muchísimo aquí. Y estaba pensando hay millones de preguntas y aristas que surgen en la conversación, pero estaba pensando un poco en cómo se puede utilizar y aprovechar todo este conocimiento, toda esta riqueza de la cultura mapuche y de toda la tradición mapuche y todo lo que está ahí, ¿no? Que escuchándolos, finalmente estaba pensando en todo esto que se rescata, que se visibiliza, que se trata de organizar, que se trata de detener, ¿cuál es el uso final? ¿No? ¿Cuál es el propósito para las necesidades de nosotros hoy en día? ¿No? ¿Qué hay ahí en ese mensaje, qué hay ahí en ese conocimiento que nosotros podemos aprovechar para resolver los problemas que existen en nuestra sociedad hoy? Y obviamente hay una oralidad, todo esto que se transmite a través de la música, a través de todas las distintas expresiones orales, ¿no? Claramente la cultura mapuche, esa es la forma en que se ha pasado de generaciones y generaciones y generaciones ese conocimiento, entonces aquí hay un valor tremendo, ¿no? Entonces la pregunta para todos ustedes es ¿qué podemos hacer ahora con esto? ¿Cómo se beneficia nuestro país, nuestra región, la humanidad de todo este conocimiento y este aporte para resolver los problemas que enfrentamos en el siglo XXI? ¿Y qué se puede hacer? Yo sé que es una pregunta gigantesca. Es gigantesca. Probablemente se requiere muchos espacios para abordarlo, ¿no? Está clarísimo. Pero también cómo no abrumarse con eso y sentir que no, necesitamos tener todo archivado, documentado, clasificado para recién plantearnos la pregunta de cómo aprovechamos esto. ¿Cómo puede ser una cosa que va en paralelo y que no... porque tenemos tiempo limitado, vidas limitadas, ¿no? Cada uno de nosotros, entonces es como algo continuo, ¿no? Mientras se va organizando hay que también poder ir utilizando, ¿no? Y que eso tenga un efecto en la comunidad, en la sociedad. Súper, ya mira, creo que hay 2 palabras y con esto y ahora sí que cerramos. Oye, con respecto a eso y a la devolución que habla el José, yo llevo muchos años con los bailes chinos de la Concagua, participando, más de 30 años participando, tocando la flauta. Son las mismas pifilcas, pero son las pifilcas picunches, que son más grandes, qué sé yo. Y muchos años filmando todo eso, y desde hace unos 8 años bueno, y siempre devolviendo los VHS con los materiales completos, no con las películas, sino que todas las fiestas completas. Pero ahora lo subo al YouTube. Voy el domingo a la fiesta, hay unos filmadores que son de los mismos chinos que ya les he enseñado y hacen unas filmaciones súper bonitas y buenas, y se filma todo. Entonces hay un saludo entre 2 bailes que dura 40 minutos y la persona que está filmando hace un solo tiro y lo filma todo porque todo es interesante. Y yo llego el lunes, edito estas cuestiones y las subo al YouTube del museo y le indico a los Facebook de los chinos
y es un material que ellos ven, así tienen 500 visionadas cada uno, son materiales que solo ven los chinos, porque a nadie más le interesa ver, porque para que los otros vean hay que editarlo. Esto solo es para ellos. La procesión completa, los cantos completos, cada video dura 1 hora, 1 hora y media. Y si me demoro 1 día o 2 días en subir esos materiales, me están llamando por teléfono. Oye, Russo, ¿qué pasa que no he subido los videos? Entonces es una cuestión, ahí, no sé, como que yo trabajo para ellos. Ese es mi rollo, trabajar para lo mismo a gente con... la evolución es para ellos. Y con el YouTube funciona súper fácil, pues todos tienen YouTube, todos lo ven en el teléfono. Oye, es impresionante, 500, 800 veces visto los videos que solo ven ellos, porque nadie más puede ver esas cuestiones. Que de algún modo este debate de la repatriación y de la conservación no es la lógica antigua del archivo, ¿no? Del archivo institucional. Y ahora estamos en una situación en la que no solo las instituciones generan archivos, sino que se ha democratizado y todo el mundo estamos generando archivos, ¿no? Entonces son lógicas distintas, yo creo. Y nada más para abonar al debate que efectivamente el aprovechamiento que se haga pues es muy contingente también a las comunidades, ¿no? A los intereses de cada comunidad. Hay comunidades que están reconstituyendo sus procesos identitarios, ¿no es cierto?, reivindicando identidades, otros que estamos con otro tipo de preguntas puestas en la investigación, a veces, como decía Andrea, autovalidación en nuestra comunidad académica, otros servicios a la comunidad, como puede ser las redes comunitarias, en fin, cada distinta, los compositores que también tienen un uso, digamos, muy particular de estos registros sonoros, entonces cada comunidad legítimamente también tiene un interés, ¿no?, especial en beneficiarse de este archivo, o sea, de los archivos que se generen. Yo creo que lo importante es como horizontalizar ese aprovechamiento, ¿no? Y distribuirlo. Sí, solamente decir que hay un concepto que ha surgido en la consulta que hemos venido haciendo año y medio, 2 años, que es el de custodio. Entonces, eso, con lo que puede significar ese concepto. O sea, no somos los dueños, la radio no es los dueños, no es la dueña. O sea, hay un tesoro que hay que reconocer. Un tesoro en la música y la oralidad mapuche que ha grabado durante 4 décadas, en este caso, ¿no?, la radio Bajay, y ese tesoro es un tesoro mapuche. Sí. Entonces, la radio aquí lo que ha hecho ser los custodios de eso, no ser los promotores, los que grabaron, no sé, ser los custodios, y este proyecto del archivo es como eso se puede digamos, cómo nos podemos enriquecer todos, ¿no? Y lo otro, finalmente, a propósito de lo que dice Felipe, yo creo que también surge aquí, que, bueno, conversarlo en algún momento, que cómo entendemos el concepto de conocimiento. Hablamos del conocimiento y el conocimiento, claro, cuando lo convertimos en un producto, una mercancía, ¿no?, neoliberal, ¿no? Claro, es complejo, pero entonces, ¿para qué hacemos todo lo que nosotros hacemos, ¿no?, quienes estamos aquí? La música también, la composición y todo. Ahí no tengo la respuesta, tenemos distintos análisis, para la fama, para la gran plata, para estar en las revistas ahí, top 10 de las publicaciones. ¿Para qué? ¿Para qué el conocimiento, no? Entonces yo creo que el conocimiento también hay que replantearlo, y el conocimiento, entonces, en la mirada de usted o de Felipe cuando habla, creo que tiene que estar al servicio de la comunidad, ¿no?, al servicio de la comunidad. Y cuando hay un conocimiento en particular, conocimiento mapuche, no, tiene que estar al servicio del pueblo mapuche, el mundo mapuche primero que nada, y después al servicio de todo el resto de la humanidad, que somos parte de una totalidad. Feliz, han salido unas enormes preguntas, reflexiones que es bueno darlas a conocer y sobre las cuales seguir conversando, ¿ya? Primero, darle las gracias a todas las personas que pusieron acá, ha sido muy nutritivo esto, también a las personas que han ido conversando, sacando a muestrar. Contarles un poco que ahora va a haber una pausa, ¿no es cierto?, que es el horario de almuerzo, es por tema
logísticos no tenemos que comprar almuerzo para todos, pero podemos, por acá hay lugares cerca donde poder almorzar. La otra mesa sigue a las 3 de la tarde, concentrada específicamente sobre música mapuche en el siglo XXI. Entonces la idea también es poder traer estas reflexiones a partir de cómo se va entendiendo este concepto, y después coronamos, digamos así, como dice la juventud, en la tarde un concierto por La Ñaña, nuestro premio nacional, ¿no es cierto?, a las 6:30. Va a haber una pausa entre las 3, vamos a estar terminando como a las 5, 5:15, después una pausa hasta las 6:30, en la que va a ser el concierto, va a tocar también el Piñi que traje, va a presentar también parte del archivo Bajay en esta conversación, así que la invitación es a seguir estando presente acá. ¿Feliz? Feliz.